¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Alimentos y Regiones. Soy Carlos Velar. Estamos en Mendoza y vamos a hablar de papa, de distintos aspectos del tema de la semilla, de la sanidad del cultivo, de inversiones que se están haciendo a través de una empresa como FanFried, una empresa holandesa que, bueno, está generando materia prima para producir en su cadena de valor las papas fritas que todos conocemos. Bueno, es la cadena productiva de un cultivo tan interesante, tan rico y tan desarrollante de otras actividades como es la papa. Y siempre desde esta provincia que es Mendoza, a la cual queremos entrañablemente. Esperamos que el programa les parezca interesante. Otro vuelo sobre un desierto intimidante hasta que comenzamos a ver el verde producto de la intervención del hombre en la naturaleza. Aquí en Mendoza ese verde implica que por allí se abrieron canales y acequias para conducir el agua de la montaña hasta las raíces y llenar así los frutos. Hablamos mil veces de las uvas y vides, de los tomates y de los ajos y también de la papa. De esa papa a la cual el poeta Pablo Neruda le escribía estos versos. Honrada eres como una mano que trabaja en la tierra, familiar eres como una gallina, compacta como un queso que la tierra elabora en sus umbres nutricias. Enemiga del hambre en todas las naciones, se enterró su bandera vencedora y pronto allí, en el frío o en la costa quemada, apareció tu flor anónima, enunciando la espera y suave natalidad de tus raíces. No fue casualidad que Neruda le escribiera estos versos, tampoco es que las empresas vean en el cultivo en la región una oportunidad de obtener rendimientos y calidad. Si bien su cultivo es tradicional en Mendoza, hoy se da un salto de la mano de la tecnología. Lo que es papa para mercado fresco es histórico en esta muy linda provincia de Mendoza. Actualmente se siembran 5.500 hectáreas aproximadamente, pero lo que compete papa para industria es novedoso. Estamos nosotros en esta provincia hace, FanFried estoy hablando, hace 10 años. Empezamos con un proyecto de 50 hectáreas con excelentes resultados. Es por eso que año a año nos fuimos ampliando en la superficie hasta llegar al día de hoy, 2013, con 350 hectáreas de papa plantadas en la zona. Se siembran básicamente dos variedades, una europea y otra americana, de ciclos diferentes, y el periodo de siembra lo manejan en un amplio rango de alrededor de 70 días. Se comienza la siembra en el mes de octubre y la cosecha se inicia en marzo. El área es regada con 7 pivotes que se van rotando todos los años. En el intermedio, los suelos son sembrados con centeno o avena para protección. Teniendo en cuenta el destino de la producción, la calidad es el objetivo primordial. Nosotros acá con estas condiciones, como te decía, excepcionales de clima, y aplicándole el riego necesario, obtenemos una materia seca muy importante que le da una calidad superior. Por eso todas las variedades, todo lo producido en esta finca lo utilizamos para producir calidad premium o AAA, básicamente para mercados como clientes como McDonald's, Burger King y otras grandes cadenas de fast food. Se acopia acá a granel. En esta finca tenemos un depósito, un frigorífico para 11.000 toneladas y gran parte la enviamos directamente a procesar a la planta de FanFried en Munro.
Esa calidad en las papas está apoyada además en una nutrición del cultivo que en esos suelos livianos y pobres en materia orgánica requieren una buena dosis de fertilización con nitrógeno, fósforo y potasio a lo largo del ciclo de cultivo. Esto se complementa con una tecnología de punta que hace que todos los labores sean más amigables con la papa. La estación meteorológica DACOM es un sistema que funciona con sensores en cada uno de los pivots a diferente profundidad. Mide la humedad del suelo a 10, 20, 30 centímetros. Eso nos dice a nosotros la necesidad o no de regar en ese día, y también nos informa sobre alertas de posibles enfermedades. Con 48 horas de anticipación nos avisa que se pueden producir las condiciones justas para tal o cual enfermedad. Entonces nosotros podemos curar con tiempo, tener los productos previamente y curar con tiempo contra esa enfermedad. Y ahí ahorrarnos los tratamientos preventivos que en caso de no tener esta estación tendríamos que hacer, ¿no? La semilla, la sanidad, el paquete tecnológico completo apunta a una mayor eficiencia de los recursos. Así, por ejemplo, la amplitud del periodo de siembra tiene como objetivo escalonar la provisión de papa a la fábrica a lo largo del mayor tiempo posible, utilizando un frigorífico como parte de esa estrategia. Frigoríficas son 4 cámaras que acopian 2.700 toneladas cada uno, con un sistema de ventilación marca Omnivent europeo. No tenemos sistema de frío, lo que sí utilizamos son las bajas temperaturas durante los meses de abril, mayo y en adelante para mantener la temperatura a 8 grados durante un ciclo de 8 meses. Esto es una ventaja para nosotros fundamental, no hemos tenido que invertir en el sistema de frío, sino que solamente con un sistema automático de apertura de ventanillas logramos que la papa se mantenga entre 8 y 9 grados durante esos 7 meses de acopio. La provincia de Mendoza participa en un 10% de la producción papera del país y tiene un amplio campo para crecer, y aquí la industria juega un papel muy importante ya que genera un piso a los precios y la demanda es creciente. Y es un cultivo, sí, novedoso, estamos tratando de ampliar en la zona, buscar nuevas alianzas, productores que se quieran acoplar a este proyecto. Es un proyecto para nosotros muy importante y yo me siento muy orgulloso de ser parte de él. Tengo mucha fe y confianza que esto va a seguir creciendo. La sanidad de los cultivos es un tema sensible a toda la cadena productiva, desde el productor al consumidor. Las empresas avanzan con velocidad para atenuar los riesgos eventuales y divulgar los conocimientos. Los productores comparten experiencias frente a las plagas. Simultáneamente, en un orden global, se testean los adelantos en prevención a fin de actuar rápidamente. BASF es una de esas empresas globales que hace punta en la protección de los cultivos. En BASF estamos abocados a generar o contribuir con nuevas tecnologías para el manejo de las plagas y las enfermedades en nuestros cultivos frutihortícolas. Y en el último año hemos tenido la suerte de poder lanzar al mercado productos como el Cantus para el manejo de enfermedades en vid, o Alverde, un nuevo insecticida para el tomate. Pero puntualmente estamos muy contentos por poder incorporar una nueva familia de fungicidas
al cultivo de la papa. Es bueno que sepamos que cuando hablamos de producir y proteger el cultivo de papa estamos haciendo referencia al alimento humano más importante luego de los cereales. Es un alimento en donde el comercio internacional no es muy grande, dado que la mayoría de los países la produce. Tenemos en la Argentina ventajas que hacen que las industrias encuentren aquí un espacio apropiado para la instalación de sus fábricas transformadoras, y allí sí el comercio internacional es muy importante y en crecimiento. Ojalá no perdamos esa importante ventaja por errores en la implementación de políticas comerciales. En nuestro país el cultivo de papa tiene una importancia superlativa. Dentro de los productos hortícolas es el más grande, alcanzando una superficie que supera las 70.000 hectáreas. Está, por supuesto, distribuido en varias regiones, siendo la del sudeste de Buenos Aires la más importante en superficie. En cada una de estas regiones, las plagas y las enfermedades puntualmente impactan de distinta manera. Una de ellas es el tizón tardío de la papa o Phytophthora de la papa, y es en esta enfermedad en la cual nuestra nueva tecnología, que es la familia química Initium, va a contribuir con una solución, ¿no es cierto? Estamos hablando de compartir la Phytophthora o tizón tardío de la papa, que fue la causante de la destrucción de los cultivos en Irlanda en el año 1845, que causó un desastre en aquel país y se convirtió en un foco de investigación en todo el mundo, sobre la cual BASF nos presenta hoy alternativas para su combate. Tenemos dos productos nuevos, Sampro y Orvego, que sirven para Phytophthora infestans. Es una enfermedad muy importante en las regiones paperas de Argentina, sobre todo en el sudeste de Buenos Aires, en donde por cuestiones climáticas hay años muy complicados y la enfermedad es destructiva para el cultivo. Estos dos productos que estamos presentando tienen una molécula nueva que se llama Initium, una nueva familia química, y las principales características que presenta son una gran eficacia contra hongos o micetes, en este caso Phytophthora, una molécula con un excelente perfil regulatorio, lo que le da muy buen perfil toxicológico a los dos productos, y por otro lado sirve para presentar un manejo antirresistencia incorporando una nueva familia química. Además, Initium tiene la característica que penetra en la capa cerosa de las hojas, lo cual le permite tener una cierta resistencia al lavado por lluvias, cuestión que es muy importante cuando se hacen las aplicaciones y vienen lluvias siguientes a la aplicación. Esas son las principales características de la molécula. Hay un momento, una oportunidad en la que resulta más conveniente enfrentarse y prevenir la plaga. Tenemos un periodo inicial del cultivo donde la enfermedad no es tan agresiva, pero sí desde la floración, como este cultivo que estamos acá, en adelante, y hasta el final del ciclo, es muy susceptible al ataque de la enfermedad. Ese ataque deprime la parte foliar, mancha las hojas, luego se necrosan, mueren, y finalmente uno cosecha menos papa o tiene tubérculos más pequeños. De los ingredientes utilizados en la formulación de agroquímicos no puede perderse de vista el que la papa es un alimento y como tal debe garantizar la inocuidad. Para nosotros la inocuidad de los alimentos es clave. Tenemos que velar desde la industria de terápicos para tener nuevas herramientas que cumplan con este requisito. Es decir, los productos deben permitir que, en este caso la papa a cosecha, sea un producto confiable y que el consumidor lo pueda disfrutar, ¿no es cierto? En ese sentido, tenemos productos que son de corto periodo de carencia, es decir, el tiempo entre la última aplicación y la cosecha se va acortando, y tienen un perfil ecotoxicológico más favorable. No afectan a la fauna benéfica, ya sea otros insectos que predan en el cultivo de papa, tampoco afecta a las abejas, a los polinizadores o inclusive a las aves y a los organismos naturales del ambiente. También hay una mejora
en la industria hacia el cuidado del operario, de la gente que trabaja en el campo, ¿no? Y por supuesto del consumidor. Mendoza va diversificando su oferta productiva porque el agricultor es laborioso. La papa es un cultivo que puede presentarse como un reto, un desafío a ese agricultor y tal vez pueda encontrar el espacio necesario para sumarse si las condiciones están a una cadena de valor moderna y en crecimiento. La producción en las zonas áridas, en Cuyo, en Mendoza, es una producción donde se hace muy difícil, digamos, es muy necesaria la incorporación de tecnología, ya que las condiciones naturales son adversas, es decir, se trabaja en un ambiente de adversidad, tenemos elementos como pueden ser las altas temperaturas, el déficit hídrico, vientos en Mendoza como el viento sonda, caída de granizo, todas detrimentales del rendimiento en definitiva, ¿no? Y de la competitividad. Entonces, el equilibrio o la ecuación del éxito, llamémosle, en una producción hortícola de zonas áridas requiere del ajuste de muchas variables que no pueden ser descuidadas durante la preparación, en la planificación, la ejecución, digamos, también de la campaña. El agricultor sabe, conoce esto de antaño, digamos, y yo creo que continuamente es ávido de incorporar tecnologías que le permitan ajustar más esta ecuación. A veces, situaciones macro no ayudan o no son propiciadoras de este tema, pero en la esencia el agricultor, siempre que se pruebe una nueva tecnología de cualquier tipo sea, maquinaria, fertilizantes, agroquímicos en general, semillas, va a hacer buen uso de ella y la va a sumar a su manejo. Viajamos hacia el sur de Mendoza, hacia Malargüe, ya que si hablamos de papa, veamos también aspectos sobre la semilla y allí encontraremos en ese oasis que se siembran unas 1.200 hectáreas y que es aproximadamente el 20% de las hectáreas destinadas a la papa semilla en el país. Sus cultivos se realizan en áreas a más de 1.200 metros de altura. Desde el año 1985, Argentina se autoabastece de semilla de papa, sustituyendo así la que provenía de Holanda y Canadá principalmente. A partir de ese año, Malargüe es un área diferenciada que obtuvo el estatus legal de área protegida. Este es un área diferenciada por ley, porque tiene características de aislamiento, altura, características agroclimáticas. Una parte importante es el productor, el compromiso del productor, de los técnicos, el acompañamiento de la parte gubernamental, de todo, desde hace más de 20 años en esta actividad. Eso hace que esta zona sea una zona con características particulares, pero no solo agroclimáticas, altura, sino también por la calidad del productor, la calidad de la gente, el compromiso de los técnicos, el compromiso de los gobiernos, de los distintos gobiernos, la permanente capacitación, innovación tecnológica. Malargüe naturalmente ha sido una zona minera, petrolera, o sea, no tiene una trayectoria agrícola, es muy nueva, pero sí tiene en este tema de la papa, semilla, y del ajo ahora, esa particularidad.
La gran preocupación siempre de la zona ha sido la sanidad, y es el valor agregado que tenemos en Malargüe. La sanidad ha sido siempre la preocupación principal, y eso nos da calidad. Luego, por supuesto que tenemos que acompañarlo con cantidad, pero la premisa es calidad y cantidad, no cantidad y calidad. Nosotros nos distinguimos Malargüe del área protegida de Malargüe, área semillera, que creería, espero no equivocarme, que en Mendoza debe ser el único área semillera certificada, Malargüe, de papa semilla. Había otras áreas en la provincia y luego le han quitado el estatus de zona semillera justamente por pérdida de calidad de sanidad puntualmente. Así como se ganó ese estatus, en otros lugares perdieron esa ventaja por la irresponsabilidad de algunos actores locales. Por ello, el compromiso de los productores de Malargüe es cuidar y mantener ese estatus logrado y fortalecido por el aislamiento geográfico en el que se desenvuelven. Pero el aislamiento no los hace inmunes a los cambios que se producen y empujan a la toma de decisiones estratégicas. Que hay que actualizarse. Las variedades que en Malargüe se producen, que en un 90%, prácticamente entre un 85%, un 90%, es la variedad punta. Esa variedad prácticamente es para el mercado local, o sea, el mercado interno de la Argentina, no es una variedad que se puede exportar porque en otros países se consumen otras variedades de papa. Y luego tenemos la papa de industria, que es la que producen puntualmente los grandes productores o las grandes empresas para papa frita o para precongelado, bueno, las conocidas, ¿verdad? Que puntualmente es para consumo de ellos, puramente. Eso por un lado hace que estemos un poco condicionados solamente al mercado interno, al mercado de consumo interno del país. Si bien nosotros, todo lo que se vende en Malargüe, todo le vendemos a productores que siembran papa para consumo. O sea, no tenemos gran experiencia en el mercado de consumo nosotros. De hecho, no deberíamos tenerla como semillero. Claro. Simplemente nuestra experiencia es en el mercado de lo que es semilla. Eso sí. Y luego, hay grandes cambios en el país. O sea, nos informan, nos comunican, venimos, estamos actualizados. Vemos Canal Rural, por supuesto, siempre, y estamos al tanto y actualizados en todo, gracias a ese portal que hay. Y luego, bueno, tratar de modernizarnos también con respecto a lo que es la automatización y maquinaria. Y juegan los costos y la rentabilidad de la producción. La dependencia sobre la papa punta que tenemos en el país se contradice con estudios realizados. Cuantas veces se hace una degustación de papa para sus diversos usos, la menos votada resulta ser la punta. Romper esa dependencia no es fácil, y es en ese aspecto en donde se está trabajando con la Federación Nacional de Productores de Papa en todo el país para incorporar otras variedades que respondan mejor a usos específicos. Mientras tanto, esa dicotomía entre el mercado fresco y demanda industrial continúa avanzando mientras se comprende y conoce cómo ha ido evolucionando el universo papero en otros lugares del mundo. Y nos vamos con otros versos de Neruda, parte de su oda a la papa. Universal delicia, no esperabas mi canto, porque eres sorda y ciega y enterrada. Apenas si hablas en el infierno del aceite, o cantas en la freidura de los puertos, cerca de las guitarras, silenciosa, harina de la noche subterránea, tesoro interminable de los pueblos.